Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Una bienvenida para todos ustedes. Les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor. El cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue establecido, impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y lo ratificaron en la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad, desde la eternidad en el día sábado hasta la eternidad en el día sábado, pasándolo al día domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo. Fue el sistema romano papal que se arrogó autoridad, como escrito está ya en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 2, cuando nos dice que el papado le dio, y la bestia, el dragón, le dio, Roma imperial, le dio su poder, es decir,
todo el poder del César y su trono allá en Roma, y grande autoridad para disponer de las leyes de Dios, de los hombres, de las voluntades, de los cuerpos, de las conciencias y de las almas de los hombres. Ese fue el que cambió el día de sábado de la santa y eterna ley, que es el cuarto mandamiento, pasándolo al domingo. No fue el Padre, el Hijo ni el Espíritu Santo, porque escrito está en el libro de Éxodo capítulo 31 versículo 18, dice que después de que Dios acabó de hablar con Moisés allá en el monte de Sinaí, le dio 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Fue Dios el que hizo la ley con su propio dedo. Lo único que no hay de redacción humana aquí en esta Biblia, queridos amigos, en estas Sagradas Escrituras, en esta palabra de Dios, es la ley. Él personalmente la escribió con su propio dedo, es lo que nos dice la Escritura. Y nos dice también el Señor entonces que esa ley que Él escribió allá en el monte de Sinaí no era la original, queridos amigos, era una copia de la que está allá en el lugar santísimo del santuario celestial. A los hombres se les va a mostrar finalmente, queridos amigos, la ley original, para que comprueben y prueben que no ha cambiado, como escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor, no cambia. No fue Cristo, no fueron los apóstoles, no fueron los discípulos de Jesús los que adulteraron la santa y eterna ley de Dios, como ya hemos dicho, escrita por el dedo de Dios. Fue el sistema romano papal, queridos amigos. Oiga lo que dice el sabio Salomón, el hombre que más sabiduría, más inteligencia, más conocimiento, más capacidad de raciocinio ha recibido en este mundo y en este planeta. El hombre más sabio, más inteligente que ha pisado este mundo. El sabio Salomón, escrito está en Eclesiastés capítulo 3 versículo 14, dice allí el sabio Salomón bajo la inspiración del Espíritu Santo: he entendido. Oiga cómo comienza este hombre diciéndonos: he entendido, colocando y poniendo en énfasis todo lo que es su capacidad de sabiduría y de entender y de comprender. He entendido con toda esta inteligencia, con toda esta sabiduría, con todo este conocimiento, con toda esta capacidad de razonar que Dios me dio, que todo lo que Dios hace será eterno y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, estos papas, estos poderes protestantes, estas iglesias evangélicas entre comillas y cristianas entre comillas, queridos amigos, no temen a Dios. El papado cambió la ley, impuso el domingo como día de culto y puso al mundo entero a adorar a Satanás, a su representante, en el nombre de Dios, y detrás de él se fueron todas las iglesias también adorando, queridos amigos, a Satanás en el nombre de Dios, como el Señor nos lo ha estado enseñando. Entonces nos dice la Escritura, queridos amigos, que Dios no cambia. Más agresivos, más alevosos, más hostiles contra Dios han resultado ser las iglesias disque protestantes, disque evangélicas, disque cristianas, queridos amigos, cuando en realidad el Señor nos dice que están guerreando es contra el cielo, contra Dios, están dando coces contra el aguijón, son perseguidoras de Cristo en el nombre de Dios. No fue Cristo, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios, fue el sistema romano papal, fueron los papas, queridos amigos. El Señor nos dice que el domingo es el falso día de descanso, que el domingo es el verdadero día del Señor. Escrito está en el libro de Isaías, capítulo 58, versículos 13 y 14. Oiga lo que dice el Señor: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. El Señor nos dice que no son las imágenes las que hay que venerar, que no son las estatuas, que no son los muñecos ni las muñecas a las que hay que venerar, honrar o que hay que adorar. El Señor nos dice y nos habla de veneraciones solo de su sábado. Dice, si lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida, y les recordamos que Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna filiación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político, económico, comercial. Escrito Está es un programa, queridos amigos, cuyo único propósito e interés es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis. Venimos estudiando temas trascendentales, queridos amigos, en la historia de la humanidad, en el destino eterno de tu alma, en el destino eterno de mi alma, en el destino eterno de nuestras almas. El diablo está jugando el juego por las almas. Este mundo, queridos amigos, ya el Señor nos dice que está listo para la siega, para la cosecha. Eso es lo que vinimos estudiando de manera desmenuzada en la Biblia, desmenuzando la Biblia, desmenuzando la profecía, desmenuzando, queridos amigos, la historia como la estamos viendo, deshilachando todos los recovecos de la historia que está delante de nosotros, la historia que fue y la historia que estamos viviendo. Oigan esto, queridos amigos, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el templo del alma, el cuerpo, queridos amigos, porque ustedes saben que el Señor nos dice que allá en el espíritu de la profecía, el Señor nos habla de que el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. El cuerpo es simple y llanamente un vehículo para que nuestra mente, para que nuestra espiritualidad se desarrollen para la edificación de el carácter. El Señor nos habla de carácter, el Señor no nos habla de personalidades, el Señor nos habla es de carácter. En la Biblia la palabra personalidad no aparece, queridos amigos. Esta es una palabra de origen griega. La palabra persona es una palabra que de origen griego, en donde allá en Grecia, ustedes saben que los griegos se inventaron todo eso, que el drama, inventaron la comedia, inventaron todo lo que es la épica, el romance, todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el desarrollo del teatro y todas las artes de la dramaturgia y todas esas cosas que tenían que ver con las representaciones en el teatro. Y ellos entonces ustedes los han visto en las películas de allá, de esa época, recreadas de esa época, como los actores que llamaban allá en Grecia farsantes, porque un actor, una actriz, un actor es en realidad un farsante. Y farsante, pues para ellos y para el mundo, significa llanamente uno que está representando una mentira, pero que le hace creer a los otros que es verdad. Eso es un farsante, eso es un actor, eso es una actriz. Ese es uno que representa la farsa. Así que los griegos
representaban allá la farsa, representaban la mentira y hacíanle creer a sus espectadores que eso era verdad, como lo vemos nosotros en nuestro tiempo. La gente, yo recuerdo en la infancia que nos poníamos a ver la película y en el teatro y la gente lloraba viendo el dolor del actor, y creíamos los niños que ellos también nos escuchaban a nosotros. Era tan vívido y tan real lo que representaban allí, que cuando el malo iba a atacar al bueno, todos en el teatro gritábamos: cuidado, detrás de ti hay uno, y le hablábamos así, creyendo que ellos también podían escucharnos. Esa es la farsa, queridos amigos. El mundo cree hoy en día que la farsa que está viviendo en esta hora es verdad, porque nuestros padres, con mucho amor, con mucho cariño, nos enseñaron engaños, errores, mentiras, y de tanto vivir nuestros padres y nosotros en esos engaños, en esos errores y en esas mentiras, ellos y nosotros llegamos a creer que todo ese engaño, que toda esa mentira era verdad, queridos amigos. Pura farsa, es lo que nos dice el Señor. Entonces, allá los griegos tenían una mascarita que ellos se ponían así y iban moviéndose en el escenario, tapándose la cara con esa mascarita y poniéndose cosas en la cabeza, pero se la ponían en la cabeza la mascarita. Entonces, ellos le llamaban a eso persona, eso que producía allí en el teatro, de hablar a través de esa máscara, a eso le llamaban persona, que quiere decir persona, hablar a través de, o sea, oír una voz, pero en realidad la voz que se oye es de alguien que no es el que se está viendo, sino de detrás de una máscara. Esa es la personalidad, queridos amigos. Personalidad, entonces, es lo que no somos, y eso es lo que la gente admira. Como dice el mundo, lo importante es la personalidad, pero la personalidad es como un disfraz. Es lo mismo que llamó Jesús a los fariseos. Él llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, que por fuera eran muy hermosos, muy bonitos, pero que por dentro estaban llenos de huesos de muerto y de podredumbre. Igualmente, hoy en día, la personalidad no es más que una manera de tapar todo eso mentiroso y engañoso que en realidad somos nosotros. El Señor dice que la personalidad es simplemente una fachada, una apariencia hipócrita de lo que somos, pero dice que el carácter es en realidad la plata blanca de lo que nosotros somos. Mucha gente, y nosotros hemos oído, por ejemplo, cantantes, actores, políticos, son representados y representados como si fueran un dechado de virtudes. ¡Qué personalidad la que tiene este hombre! ¡Qué personalidad tan interesante la de esta mujer! Pero después se dan cuenta de que tenían una doble, una triple, una penta moralidad, queridos amigos, y eso es lo que vemos nosotros. Por eso el Señor dice que lo único que nos vamos a llevar de este planeta, que lo único que se llevarán los hombres de este planeta será el carácter, queridos amigos. Dice, un carácter a la imagen y semejanza del de Jesús, o un carácter a la imagen y semejanza del enemigo de Dios. Por eso Él nos dice que el Señor nos dice en su palabra que el cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Dice, de allí que el adversario, Satanás, el adversario de las almas, encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas, queridos amigos, como lo estamos viendo en el mundo entero, como el diablo está trabajando para arruinar físicamente, más que nada, al hombre en esta hora final, arruinar al hombre física, mental, moral, espiritualmente. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice, su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser, a menos que estén bajo el dominio de un poder superior. Las propensiones de nuestra naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. El cuerpo tiene que ser puesto en sujeción. Las facultades superiores de nuestro ser deben gobernar. Las pasiones han de obedecer a la voluntad, que a su vez ha de obedecer
a Dios. El poder soberano de la razón, santificado por la gracia divina, debe dominar en nuestra vida. Miren lo complicado de este asunto y de esta cosa que nunca le hemos prestado atención. El mundo de esto no ha hablado, las universidades ni las entidades de educación superior han hablado de esto, queridos amigos. No, si las tinieblas espirituales son tantas en el mundo, en cuanto a la cuestión del conocer las cosas espirituales, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas acerca del conocimiento y del cuidado del templo del alma, del cuerpo, queridos amigos? Este vehículo que, como hemos leído aquí, es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter, queridos amigos. Y eso es importante que estudiemos un poquito. Así que el Señor nos dice allá en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 19 y 20, nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Qué bueno hubiera sido, queridos amigos, que nuestros tatarabuelos que le hubieran enseñado a nuestros abuelos, le hubieran enseñado a nuestros bisabuelos, le hubieran enseñado a nuestros padres esto, queridos amigos. Cuánta miseria no se hubiese ahorrado, cuánta miseria no se estaría ahorrando este pobre y miserable mundo convertido en un lazareto, como dice el Señor, que el mundo es un lazareto. Escrito está en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, versículo 19, pregunta el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, queridos amigos. Qué tremendo, qué terrible. El Señor nos dice: ignoramos, sí, todo el mundo ignora, queridos amigos, que el Señor dejó este cuerpo para que fuese templo del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu Santo debería estar en nosotros, y que el Espíritu Santo, el cual tendríamos de Dios, nos indicaría que no somos nuestros, amigos. Aquí nadie puede decir, ninguno podemos decir: hago con mi vida lo que a mí me dé la gana, hago con mi cuerpo lo que a mí me plazca. No, el Señor dice que no somos nuestros, nos dice el Señor. Aquí nadie puede decir: yo hago con mi vida lo que a mí me dé la gana, porque no me pertenezco, no soy mío, queridos amigos. El Señor nos dice que le pertenecemos a Cristo por creación y que le pertenecemos a Cristo por redención, que Él es el que ha comprado nuestro ser, nuestra vida. Él es el Padre nuestro, Él es el creador de la criatura, y dice: porque habéis sido comprados además por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. A partir de eso ya podemos nosotros tener una leve percepción de lo que el Señor quiere. Y fue el deseo inicial de Él al crear al ser humano un templo. Dice que cuando el Señor fue a crear al hombre, cuando el Señor fue a hacer esta creación, dice que Él se propuso fue crear una creación muy diferente y distinta a todas las creaciones que Él había hecho en su universo. Y dice que el deseo de Dios fue crear un templo viviente, queridos amigos, una criatura, un ser que fuese un templo viviente, que Él estuviera en ese templo viviente, que Él anduviera en ese templo viviente, y que esa criatura, que ese ser, además de ser templo con la divinidad en Él, con la divinidad en Él, queridos amigos, como lo que ha de ser del culto, dice que debería de ser también sacerdote, queridos amigos. Dice que nosotros deberíamos de ser templo, deberíamos de ser sacerdotes, ministrando, cuidando este templo, y que a su vez, dice también, deberíamos ser, y quiere Dios que seamos, adoradores de Él en este templo. Recuerden cuando hablábamos que el Señor nos dijo allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, en los versículos
20 en adelante, cuando el Señor dice que el Padre busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pues de eso se trata, queridos amigos, no en templos. Jesús le dijo a esta mujer que llegaría al templo. ¿En qué templo de Jerusalén? Sería hecho polvo, que llegaría el templo, el tiempo en que todas las iglesias quedarían totalmente fuera de base, fuera de concurso, fuera de toda participación en las cosas espirituales, y que finalmente el Señor llevaría a cabo el cumplimiento del deseo de su corazón de tener entonces un templo, un verdadero templo, queridos amigos, en espíritu y en verdad, un verdadero templo conformado ¿por qué? Por hombres, mujeres, como dice él, piedras vivas, formando parte del templo de los templos, que es el cuerpo de Cristo, y él como cabeza, como estudiamos ahora 8 días, queridos amigos. Así que nos dice el Señor que el cuerpo considerado como templo. ¿Y qué es el templo? Pues ustedes saben que el templo, generalmente hablando, es un edificio o lugar destinado pública y exclusivamente a un culto. Así que ya dijimos que en ese templo debería de haber un sacerdote que lo cuidara, que lo ministrara, y un adorador también que adorara en ese templo. Todo eso quiere el Señor que sea su pueblo. Así que adentrándonos un poquito, queridos amigos, en lo que quiere el Señor de ti y de mí en este templo, en este cuerpo, encontramos nosotros la triste realidad de este mundo, que los hombres de esta generación le han dejado su alma a los pastores, su cuerpo a los médicos y su mente a los psicólogos y a los psiquiatras. Y Cristo y Dios y el Creador y el que pagó el precio por mí, ¿a ese qué le estamos dejando? El ay, queridos amigos. A veces recurre la gente allá por montañas de gente, por multitudes a las iglesias, a rogarle al Señor: sáname el cáncer, sáname la diabetes, sáname el estreñimiento, sáname de todos mis pecados, arréglame el hígado de la cirrosis para seguir bebiendo, arréglame los pulmones del enfisema para seguir fumando, arréglame mi cerebro de todo el desastre que ha hecho la cocaína, la heroína, la morfina, el engaño y la mentira, para seguir disfrutando de todo ese engaño, de toda esa mentira, de todos esos venenos, queridos amigos. Eso es lo que le dejamos al Señor Jesucristo. Por eso Él nos ha dejado todo un mensaje de sanidad y salud, para que hagamos una reforma en nuestra salud, queridos amigos. La gente se acostumbró fue a los milagros, a la mentira de los milagros, queridos amigos, porque el Señor dice que los milagros no son una evidencia de que eso es producido por Dios, no son una evidencia de la presencia de Dios. Los milagros, la gente cree que ir a esa iglesia donde es que hacen milagros es porque está el poder de Dios allá, porque está el Espíritu Santo allá. Falso, queridos amigos, todo lo contrario. Esa es la manifestación del poder de Satanás, porque recuérdense que el Señor ha profetizado que estos poderes, enemigos de su ley, enemigos de sus mandamientos, harían llover fuego extraño del cielo, y ese fuego extraño que están haciendo caer es toda la falsificación de lo que es la obra del Espíritu Santo en esta hora final. Por eso dice el Señor que nuestra fe no debe descansar en demostraciones en esta hora, queridos amigos, porque el diablo puede falsificar casi que cualquier milagro que haga Dios. Dice el Señor que nuestra fe debe descansar es en convicciones, en principios, queridos amigos. Nuestra fe debe descansar es en la práctica. Como hemos dicho, el Evangelio eterno de Jesucristo es un estilo de vida. En eso es que debe descansar nuestra fe, en lo que el Señor ha mandado para hacer, como Él mismo lo dice: mi hermano, mi hermana, es hacer la voluntad de mi Padre. Muchos me llamarán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, prodigios, echamos fuera demonios. Pero dice el Señor que no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Dice: no, esos que me llaman Señor, Señor y que hacen maravilla de milagros no tienen absolutamente nada que ver, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta tarde, queridos amigos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos?
con relación al cuidado del templo del alma, con relación al cuidado del templo del alma, con relación al cuidado de nuestro ser, queridos amigos. Entonces encontramos nosotros que el Señor nos ha revelado que a través del Espíritu de la profecía, dice, oigan esto tan terrible, 1899, queridos amigos, cuando todo era bueno, cuando se amarraban los perros con salchichón, con longaniza, como decían los viejos, dice el Señor, reveló en 1899, cuando no existía toda esta industrialización de la comida, cuando no existía toda la manipulación genética de lo que tiene que ver con las plantas y con los animales, cuando no existía todo este comercio, todo este inescrúpulo en el manejo de todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con el alimento y con la comida, cuando no existía toda la perversión y la desnaturalización de los animales, dándoles comida de ellos mismos, picándole a la vaca y dándole al animal comida de ellos mismos, convirtieron y han convertido la vaca en carnívoro. Oiga lo que dice aquí, no existía todo eso. 1899, la visión, cómo se adelantó más de 100 años el Señor en esta visión. Dice, Satanás está cautivando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, el té y el café. Mire cómo está esclavizando Satanás al mundo. En 1899 da esta visión, cuando todavía no existía todo este sistema de propaganda, todo este sistema, queridos amigos, de comerciales para amaestrar a los hombres. No se olviden que el propósito de la propaganda, de los comerciales y la publicidad es amaestrar, es adiestrar a la gente desde los más tiernos años, adiestrar al niño para que diferencie el sabor de una gaseosa de la otra, queridos amigos, así sean del mismo color y burbujeen igualito. Satanás está cautivando al mundo mediante el uso del licor y del tabaco, el té y el café, todos los demás narcóticos, todos los demás estimulantes, todos los demás ansiolíticos, todo lo demás cosas que vinieron después, queridos amigos, todo eso es exactamente igual para esclavizar. Esto es una profecía cumplida. El mundo está esclavizado de las drogas, el mundo está esclavizado de todos los hábitos perniciosos y pervertidos. El hombre se ha depravado y pervertido en todo esto. Mire, licor, tabaco, el té y el café. Oiga lo que sigue diciendo: la mente dada por Dios, que debiera mantenerse clara, se pervierte por el uso de los narcóticos. El cerebro queda incapacitado para discernir correctamente. El enemigo obtiene el control. Los hombres han vendido su razón a cambio de aquellas cosas que los enloquecen. No tienen idea de lo que es correcto. Sin embargo, la maldición del licor ha sido legalizada y causa estragos indecibles en las manos de los que se complacen en meterse en aquello que no solo arruina a la pobre víctima, sino también a toda su familia. La maldición del consumo del licor queda demostrada por los terribles asesinatos que ocurren. La intemperancia está muy difundida. Resulta difícil determinar en qué medida las drogas intoxicantes pervierten los sentidos de los hombres. Difícil determinar. Esa es la visión que vio allá, difícil de determinar, queridos amigos, por el licor. Todo el caos que ha causado el licor, la cantidad de muertos, la cantidad de gente, como la locura de los legisladores, la locura de los gobiernos del mundo, la locura de las cámaras, de las cortes supremas, legalizando todos estos venenos, queridos amigos. Todo lo malo lo ha legalizado el hombre y todo lo bueno lo hace a un lado, lo tumban, hace que se caigan todas ponencias para imponer algo bueno. Eso se cae, queridos amigos. El hombre está encantado
encantado y está esclavizado es de todo lo que lo arruina, de todo lo que lo destruye. No alcanzamos a tener una leve percepción de lo alevoso que es el hombre, de lo alevoso que somos nosotros contra nosotros mismos para destruirnos a nosotros mismos, como dice el Señor, que nosotros cavamos la tumba es con las muelas, queridos amigos. Nosotros mismos estamos cavando nuestras tumbas con nuestros hábitos pervertidos, depravados y con todos nuestros hábitos alimenticios equivocados, errados, queridos amigos, por lo que hemos dicho nuestros padres con mucho amor, con mucho cariño, nos enseñaron un montón de engaños y de mentiras, y el sistema romano papal a todos esos engaños, a todas esas mentiras, a todas estas drogas, a todas estas perversiones y a toda esta desnaturalización de lo que es bueno y de lo que Dios hizo, a todo eso le ha echado el agua lustral, le ha echado el agua bendita que la trajo de allá del Imperio Romano. Allá le llamaban agua lustral, que era que después de que el sumo pontífice, el jefe de la religión de misterio allá en Roma, que terminaba su culto de matar su toro y hacer todo las cuestiones de augures y de arúspice y todas las adivinaciones que hacían en las vísceras de los animales, entonces dice que traían un carbón de allá del altar y lo metían en un balde con agua y ahí lo apagaban, y entonces después salía el pope o el sacerdote a esparcir, a asperjarle agua de esa, donde habían apagado el carbón, a todo el pueblo, y de ahí vino, queridos amigos, de ahí trajo el sistema romano papal eso del agua bendita. De igual manera, echarle a la gente, así como recuerdo yo de niño que me llevaba una tía por ahí de 6, 7 añitos allá, y había a la entrada de la iglesia, había una pilita, una pila allí, y ahí todo el mundo metía los dedos, las manos, y se echaba agua, y se hacía una cruz en la cabeza, y le echaban a los niños, y le echaban otro, agua podrida de todas las manos lavadas, de todos los dedos inmundos, de toda esa inmundicia, de eso. ¿De dónde lo trajeron? De allá de Roma, queridos amigos. Todo lo del sistema romano papal. No se olvide que el papado es en apariencia cristiano, pero en esencia es pagano. Así que el Señor nos dice que todo esto, queridos amigos, todo esto con que el diablo ha esclavizado al mundo, todo eso ha recibido la aquiescencia, ha recibido, queridos amigos, la sanción del sistema romano papal. No dicen absolutamente nada, porque ellos son los primeros en dar el ejemplo de depravación y de perversión. ¿Cómo lo ve usted todos los días en la radio, la televisión, los periódicos, por las revistas, por el internet, por todas partes, en la esquina de su casa, allí en su mismo barrio? Está ocurriendo todo esto. Esto es lo que escrito está gráficamente hablando, queridos amigos. Aquí sí que el Señor nos dice entonces que todo esto, el licor, el tabaco, el té, el café, se entró. Mire, quiero decirles, todos estos venenos, el alcohol, el tabaco, el té y el café, cuando inicialmente se descubrieron, se quisieron imponer, hubo conflictos como los ha tenido este país con la cocaína, queridos amigos. Exactamente. Fue perseguida, fue declarado ilegal. El café fue declarado ilegal allá en Europa por el sistema romano papal. Declararon el café como una droga mala, como una droga maldita, pero ellos seguían haciendo sus misas con licor fermentado, dándole alcohol a ellos, tomando el alcohol ellos, queridos amigos. Eso es la doble moral, como dijo el Señor Jesucristo. Y cuando el tabaco, de igual manera, queridos amigos, cuando el tabaco se puso en boga en el consumo masivo, también los gobiernos se opusieron al consumo del tabaco y lo declararon también ilegal. Y el café, de igual manera, queridos amigos, ya lo dijimos. Y el café allá en Europa, cuando se trasteó de Etiopía a Europa, el tabaco de igual manera también fue declarado ilegal. Y el licor, pues muchos de nosotros recordamos
toda la guerra que se desató por allá en los años 20 entre el Estado norteamericano contra los mafiosos de Al Capone, los Corleone y todo allá en los Estados Unidos por el contrabando del licor. Y todos estos venenos finalmente en el mundo terminaron la lucha de luchar, porque cuando el hombre, como nos dice el Señor, se empecina en algo, cuando se deprava en algo, no hay nada que lo detenga, y da hasta la misma vida por satisfacer sus deseos y de su naturaleza caída. Todos estos venenos terminaron finalmente por ser declarados legales, queridos amigos, hasta llegar, lamentable y tristemente, a nuestra época. ¿Cuál es la diferencia entre té, café, tabaco, alcohol y los narcóticos, la cocaína, la heroína, la morfina, el hachís, el opio? ¿Cuál es la diferencia, queridos amigos, entre té, café, tabaco, alcohol y todas estas drogas declaradas ilegales? La única diferencia es esa, que son legales el té, el café, el tabaco y el alcohol. Es la única diferencia, porque todos, dice el Señor, son venenos lentos pero seguros, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que nosotros, el Señor nos dice que debemos hacer ¿qué? Una revelación, una reforma en nuestra vida. Es lo que debemos hacer nosotros, una reforma en nuestra vida. Dios creó nuestro cuerpo para una noble obra y tarea, pero con la caída dice que ahora nos toca es reconciliarnos con Dios, y el diablo ha entrado para degradar y destruir nuestros cuerpos y nuestras mentes, para apartarnos y alejarnos de Dios. Y como ya leímos, él trabaja como debilitando y degradando nuestras facultades físicas, queridos amigos. Es imposible que nosotros con nuestras facultades físicas degradadas y destruidas, como lo vemos en el mundo, queridos amigos, y lo más triste y cruel de esta hora es ver niños desde los 6 años y hasta los 50 años totalmente degradados y destruidos, si es que alcanzan a llegar a esa edad, por la drogadicción. Las drogas, dice el Señor, que serían una de las pestilencias de los últimos días, y que el único que le podría quitar el poder a estos venenos es, queridos amigos, Cristo. Cristo es el único que le puede quitarle, porque el Señor nos dice que el tener un vicio de estos, dice el Señor aquí, que es estar poseído por un demonio, por un espíritu. Que lo primero que hay que entender con el drogadicto, queridos amigos, es que está poseído por un demonio. Eso es lo que nos dice el Señor, no como nuestros viejos, que lo que enseñaban era que muerto el perro se acaba la chanda. No, el Señor quiere es que el perro sea curado de la chanda y viva, así como el endemoniado Garadeno, que era un hombre envilecido por los hábitos, por los vicios. Dice que vino el Señor y le sacó una legión de demonios, queridos amigos, y el hombre quedó restaurado. Esa es la obra que quiere el Señor que se haga en mi vida, en nuestra vida. Ahora el Señor nos dice que debemos someternos a su ley, a sus mandamientos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que debemos someternos ¿a qué? A su ley, a sus mandamientos. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Someternos a quién? A Él. Dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra, dice que al tratar con las víctimas de la intemperancia, debemos recordar que no son hombres cuerdos, sino que de momento están bajo el poder de un demonio. Hay que ser pacientes y tolerantes con ellos. No os fijéis en su exterior repulsivo, antes acordaos de la preciosa vida por cuya redención Cristo murió. Dice, al despertar el borracho a la conciencia de su degradación, haced cuanto sea posible para demostrarle que sois amigos suyos. No pronunciéis una sola palabra de censura, queridos amigos. No entienden, su voluntad ha sido ¿qué? Robada. No se olviden
que el diablo a Eva se le robó la voluntad. Estamos metidos en esto porque el diablo se le robó la voluntad a Eva, queridos amigos. Eso es lo que vemos nosotros. Dice que la paseó por todos sus sentidos y finalmente la llevó ¿a qué? A cometer la transgresión de la ley de Dios. La hipnotizó, como son hipnotizados nuestros niños y nuestros jóvenes por toda la publicidad, por toda la propaganda, por toda la promoción de estos depravados y pervertidos que fungen disque de actrices, de actores, de cantantes y de personajes ensalzados y exaltados por todo el mundo y por los gobiernos y por todos los sistemas de esta tierra y de este mundo. Los degradadores, ustedes los oyen todos los días cómo han pervertido a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y están pervirtiéndolos con la música y la propaganda de todo lo que pervierte, droga, todo lo que tiene que ver con el alcohol, todo lo que tiene que ver con lo que degrada y destruye, todo lo que tiene que ver con lo que aleja de Dios, todo lo que tiene que ver con la degradación física, moral, mental, espiritualmente, arruinando a la gente moral, económica, física y espiritualmente. Queridos amigos, eso es lo que nos dice el Señor. Estamos en un conflicto entre Cristo y Satanás, y el diablo lo que quiere es, entre más joven nos destruya, entre más joven nos degrade, entre más joven robe nuestra voluntad y todo lo que tiene que ver con nuestras facultades, queridos, superiores de dominio a nuestro cuerpo y a nuestras pasiones y a todos nuestros hábitos pervertidos. Queridos amigos, el diablo lo hará. El Señor nos dice entonces que tenemos que echar mano ¿de qué? De la luz. Por eso es que en el programa escrito está, le decimos a la gente, traigan los niños y siéntelos para que escuchen ellos cómo es que el diablo está trabajando en ellos, cómo es que el diablo está trabajando en nuestros niños y nuestros jóvenes. Miren, queridos amigos, el Señor nos dice entonces que el cuerpo nuestro debería de ser un santuario, y el Señor nos dejó un santuario en el desierto al principio dice que el Señor mandó a hacer un santuario donde se le debía adorar a Él y donde Él debería de estar para manejar la cuestión del pecado, cómo Él tratar la cuestión del pecado y cómo Él acercarse y relacionarse con el pecador sin fulminarlo, sin destruirlo. Entonces Él dice que nuestro cuerpo debería de ser como es un santuario, como el que había en el desierto. Ese santuario en el desierto tenía 3 departamentos. Tenía un departamento externo al aire libre que se llamaba el atrio, y tenía entonces una tienda allí que estaba dividida en 2 departamentos, y que uno era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. Entonces el Señor nos dice que el templo que había allá era una réplica o era un símbolo de lo que sería en la realidad del templo del alma. O sea que como sería allá, debería de ser en nuestro cuerpo. Entonces nos dice que en el lugar, en el atrio, estaba lo que era el altar del sacrificio, todo lo que era para matar el corderito y quemarlo, y había también allá afuera, al aire libre, una fuente de agua para los sacerdotes lavarse los pies y las manos, para no entrar absolutamente con ninguna partícula de suciedad al lugar santo y al lugar santísimo, que es donde la presencia de la gloria de Dios se manifestaba. Entonces nos dice que en el lugar santo, dice que en el atrio todos cabían, era para todo el mundo. La puerta tenía 10 metros de ancho la puerta, pero dice que allí en el lugar santo la puerta solo era para una sola persona, es decir, solo y de manera íntima e individual. El Señor dice que debemos entrar es allí, al lugar santo, y en el lugar santo habían 3 cosas, queridos amigos. Había una mesa con los panes de la proposición, que simbolizando cada pan a cada tribu, eran 12 panes que se cambiaban todos los sábados, se cambiaba esos panes, queridos amigos. Y dice que esos panes representaban no solamente al pueblo y a los individuos, sino que también representaban el pan como pan, es decir, al alimento que la gente debería de comer según la voluntad de Dios. Y también estaba entonces lo que era el altar del incienso, que era allí donde se quemaba el incienso
que llevaba el olor grato y agradable a Dios, y nos dice que ese altar representa no solamente las oraciones que hacemos nosotros, que deberíamos hacer nosotros, sino que representa también nuestro desarrollo espiritual, nuestro estudio de la palabra de Dios, nuestra comunión con nuestro Padre eterno y creador. Dice que eso era lo que simbolizaba el altar del incienso, como le llamaban. Pero dice que también al lado sur de ese templo, de ese tabernáculo, había un candelabro de oro, queridos amigos, con 7 brazos que tenían y alumbraban 7 lamparitas, queridos amigos, que eran alimentadas también con aceite de olivas. Así que nos dice el Señor que ese candelabro simbolizaba luz, queridos amigos, y la luz dice que estaba al lado sur, y al lado sur era donde simbólicamente en la Biblia estaban las tinieblas. Al lado sur quedaba Egipto, queridos amigos, representando las tinieblas y la oscuridad satánicas. Entonces nos dice el Señor que al poner en la luz en el lugar del sur, nos quiere decir que nosotros y nuestra mente debería estar también alumbrada por todo lo que tenía que ver por la revelación de Dios, para no apartarnos de Él, para irnos detrás de los ídolos, detrás de los vicios, detrás de las costumbres de los pueblos paganos y entenebrecidos y dominados por Satanás. Cuánta luz y cuánta necesidad de alumbramiento necesitamos nosotros en esta hora de crisis intensa y de oscuridad global, queridos amigos, espiritualmente hablando. Eso era en el lugar santo, pero ya en el lugar santísimo, queridos amigos, en el lugar santísimo estaba única y exclusivamente el arca del pacto, como la llama el Señor en su revelación y en su palabra. Así que entre el atrio y el lugar santo había una puertica por la que solo cabía una persona, pero ya de allí, en el lugar, entre el lugar santo y el lugar santísimo, no había puerta, queridos amigos. Lo que había era un velo en el cual cada uno ya debería de saber cómo entrar en una relación íntima y personal con su Dios. Y allí dentro de esa arca dice que era totalmente de oro. Dice que habían 2 querubines de gloria allí de oro sobre la tapa que llamaban la preposición, y entonces nos dice que esos ángeles estaban cubriendo con 2 alas, cubrían sus rostros, y dice que con los otros cubrían sus pies, y miraban siempre hacia el arca en la reverencia y la veneración que hacían a las leyes de Dios, que estaban allí debajo de esa tapa propiciatorio. Allí estaban, dice que ahí estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés, ahí estaban dentro del arca. Pero dice que también ahí estaba la vara de Aarón, que reverdeció, simbolizando la fe de un pueblo y la fe de unos fieles. Pero también nos dice que estaba una copa con maná, representando y simbolizando la comida, la alimentación, el maná que Dios le había dado al pueblo en el desierto, simbolizando la reforma en pro de la salud de todos los que quisieran obedecer, hacer y comer como Dios ha mandado. Eso simbolizaba el maná. Y mañana vamos a estudiar entonces esto del maná, queridos amigos, para esta hora. El Señor nos dice que hacer un cambio ahora en nuestra reforma. Estamos caminando en el símbolo de la reforma. El Señor nos ha dejado toda la luz acerca de cómo nosotros comer, cómo beber, cómo cuidar el templo del alma, cómo cuidar nuestra mente, cómo educarnos nosotros en ese aspecto, y también educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Así que mañana a las 2 de la tarde vamos a estudiar esto. ¿Qué influencia tiene la alimentación en la salud? ¿Cómo cuidar el templo del alma, el cuerpo que Dios nos ha dejado para desarrollar mente y espiritualidad? Quiero decirles, traigan a los niños, inviten mañana a los niños, ordénenle a los niños escuchar el programa. Escrito está mañana domingo a las 2 de la tarde. Traigan los niños, traigan los jóvenes depravados, pervertidos, degradados por las drogas, por una multitud de engaños y de mentiras y de cosas que están destruyendo a nuestros niños. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno pasó.
Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre